de Prensa. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eli, siempre un gusto hablar contigo. Igualmente, César. La libertad de prensa está en juego y muchas veces escuchamos a los congresistas, a los parlamentarios diciendo: nosotros estamos a favor de que ustedes hagan sus investigaciones, todos los protocolos para determinar los casos de corrupción. Sin embargo, ahora con esta votación nos damos cuenta que no es tan así. ¿Qué nos demuestra esta acción, esta votación tan importante a favor de este dictamen? Lo primero que me suscita comentarte, Eli, es que hay un marco superior a la libertad de prensa, que es la libertad de expresión. Por lo tanto, tratar de incrementar las penas, sobre todo considerándolo un delito la difamación o la injuria, por el caso en que éstas ocurrieran, lo que están implicando es a cualquier ciudadano, a cualquier persona, y esto hay que hacerle entender al pueblo, que es atentar contra su libertad de expresión, porque hay mecanismos y hay también procedimientos para demandar y denunciar la injuria, la difamación y la calumnia. Por lo tanto, el incrementar las penas en un ámbito, además, segundo lugar, mundial, en el que se está buscando despenalizar bajo todo punto de vista estos llamados delitos, porque son reparables. Si yo te agravio a ti, yo te insulto, es mi palabra, pero no causa daños a tu cuerpo, la vida y la salud, que evidentemente eso sí requiere penas privativas incluso de la libertad. Es reparable el hecho que yo te pueda difamar y yo decir luego me equivoqué y le pido disculpas a la conductora de 24 horas por haber cometido este exceso. De tal manera que en el mundo está la tendencia a despenalizar y aquí estamos yendo en sentido contrario y, como bien ha dicho Andrés Calderón, en una extraña alianza de diversos movimientos políticos que además evidencian que no tienen principios sobre el particular. Se han dejado llevar por el momento de la nariz, supuestamente por sentirse ellos, entre comillas, agraviados por las informaciones de la prensa. Y llama la atención, César, que justamente las personas que están siendo investigadas en el Congreso, en el Parlamento, son quienes votaron a favor. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿qué intereses hay detrás de este proyecto de ley? Los intereses están a la vista. Es la enorme incomodidad que siempre se genera en la tensión entre la prensa libre y los protagonistas públicos. No es privativo del Perú, esto ocurre en todas partes del mundo. Por lo tanto, hay regímenes autoritarios que han impuesto normas restrictivas y en las cuales, además, dicho sea de paso, se basó el plan de gobierno de Perú Libre, porque esto tiene origen en la bancada de Perú Libre, cuando Pedro Castillo postuló a las elecciones. Ahí se hablaba de desafiliar incluso al Perú de la Sociedad Interamericana de Prensa, incluso rechazar cualquier sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular que defendiera la libre expresión en nuestro país. Hoy lo están materializando luego de que, como todos recordamos, Eli ni Pedro Castillo, creo que hasta el momento la señora Dina Boluarte, no suscriben la declaración de Chapultepec de 1994, que es una de las garantías que todos los jefes de Estado, desde Valentín Paniagua hacia adelante, han suscrito. Y raro es que Pedro Castillo no lo hizo, esquivó de todas las formas suscribir esta declaración. Lo recuerdo. De hecho, en muchas oportunidades acudieron los representantes de diversos gremios a presentarla y él no quiso firmarla. Ahora, ¿el Congreso tiene la legitimidad para darle celeridad a este tipo de iniciativas como la ley Mordaza y más con un 90% de desaprobación? Me parece muy interesante tu pregunta porque esto demuestra la enorme sinvergüencería que hoy ya está rodeando la conciencia de la mayoría parlamentaria. Ya aquí no hay distingos políticos y, como lo han mencionado muchos periodistas, yo soy ante todo también periodista, colegiado, he presidido el Comité de Libertad de Expresión. Esto es una canallada que simplemente establece una alianza soterrada entre diversas bancadas que carecen de principios y que simplemente no quieren que los toquen con el pétalo de una rosa. La prensa, por cierto, puede excederse. La prensa de repente sí comete algunos desatinos o imprecisiones. Para eso existen los mecanismos que en muchos casos han logrado que personas afectadas por esa prensa puedan ser resarcidas de alguna manera. Pero aumentar en este caso o determinar el aumento de las penas, lo único que busca es una venganza contra el periodismo libre que tanto ha logrado en los últimos años destapar, sobre todo de las inequidades de los propios protagonistas políticos. Totalmente de acuerdo, César. ¿Y qué puede ocurrir? Porque en una primera votación ya ha sido aprobada, falta una segunda votación. Finalmente, si llega al Ejecutivo, ¿Dina Boluarte la puede observar o finalmente ella está interesada en que esta ley pueda, digamos, prosperar? ¿Cuáles son tus impresiones?
Creo que el gobierno no lo va a hacer. Acabo de escuchar a Jania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, decir que el gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, aunque no hayan suscrito las dos declaraciones más importantes de los últimos años hemisféricas, como son la de Chapultepec y la de Salta. Y es valioso que lo diga Jania Pérez de Cuéllar, porque fue precisamente cuando su abuelo, el embajador Javier Pérez de Cuéllar, era secretario general de Naciones Unidas, que esas mismas Naciones Unidas patrocinaron en el año 1993 la declaración de Chapultepec, que vio la luz en marzo de 1994. De tal manera que tanto Jania Pérez de Cuéllar como otros miembros del Ejecutivo tienen el compromiso moral, directo, hasta familiar, diría yo, de defender los principios de la libertad de expresión y rechazar y observar esta norma absurda, acochabada, de diversas bancadas que no tienen principio alguno ni conocimiento siquiera de cómo anda el mundo en materia de libertad de expresión. Sí, César, porque la única bancada que ha rechazado esta iniciativa es Fuerza Popular. Todas las demás prácticamente se han aunado en este dictamen. Ahora, hablemos de lo que le podría pasar a los periodistas que, según las interpretaciones, se excedan, ¿no?, en la difamación y en todos los delitos que ellos quieren que estén dentro de esta normativa. ¿Podrían purgar cárcel? Eso es lo sorprendente, como te digo, ¿no? En el mundo, la pugna que han realizado la prensa libre por tratar de despenalizar los llamados delitos de opinión o de información han tenido bastante éxito. Y esto en razón de lo que te explicaba al principio. Siempre la injuria, la calumnia, la difamación son hechos reparables ante la imputación que uno puede hacer. Ciertamente afecta, molesta a una persona recibir de repente una información que sea inexacta o ser protagonista en una información periodística de hechos que no ha participado. Mucho pasa eso en el Perú también, y hay que reconocer que a los periodistas, por lo menos en mi punto de vista, nos hace falta reflexionar a veces sobre nuestros propios excesos. Pero nada de eso conlleva a solucionarlo mediante penas privativas de la libertad o establecerlo como si fuera un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Te repito, o sea, atentar contra una vida, cegar una vida, no es lo mismo pues que de repente expresar mediante una palabra algo que luego puede ser resarcido mediante el arrepentimiento de la persona que lo profirió o la rectificación debida del caso. De tal manera que esto, creo que la segunda votación tiene que ser rechazada y nosotros seguir presionando e incluso elevar esto, por supuesto, a la atención internacional, que más graves problemas nos traería. César Campos, por último, para cerrar, ¿qué países imponen este tipo de iniciativas donde la prensa prácticamente no puede ejercer su trabajo? Si nos puedes comentar. Bueno, Perú Libre lo tomó como ejemplo el caso del Ecuador de Rafael Correa. Tú recuerdas cuando este señor presidía el hermano país del norte, impuso una serie de restricciones e incluso aprobó una ley de comunicaciones que era realmente una espada de Damocles sobre la libertad de expresión. Hoy por hoy Nicaragua, Venezuela están pasando por el mismo ámbito, y qué decir de Cuba, ¿no? Donde Cuba, pues la Cuba comunista con la que sueñan tantos radicales de nuestro país, es un país que carece de libertad de expresión hace 60 años y que se imponen solamente algunos medios de comunicación oficialistas que no permiten bajo ninguna perspectiva desarrollar posiciones alternativas al gobierno de turno. De tal manera que eso no son ejemplos para nosotros. Para nada. En la mayoría de países reina la libertad de expresión y así tiene que ser. Y esperemos que continúe así. César, muchas gracias. Como siempre es un privilegio poder analizar esos temas contigo. César Campos, analista político. Muy amable, muchas gracias.